En este video vamos a estudiar la madera, sus características normativas y usos dentro de la industria de la construcción. En primer lugar, el concepto de la madera. Es un material orgánico, eso implica que tiene mucho que ver con el carbono. Ortotrópico, lo que significa que tiene distintas propiedades mecánicas según la dirección de las fibras. Ya vamos a ver el porqué de esas fibras. Y que es obtenido principalmente de troncos de árboles, obteniéndose así la madera aserrada, que es cuando se corta del tronco mismo de la madera las distintas secciones, o la madera procesada, que es ya un refinamiento industrializado de aserrín y piezas de madera que luego son procesadas para formar paneles. Como material orgánico, la madera proviene entonces de cadenas basadas en carbono e hidrógeno. Eventualmente, los materiales orgánicos también se combinan con otros elementos químicos como el nitrógeno, azufre, fósforo, boro y halógenos. En términos generales, las moléculas orgánicas pueden ser naturales, que son precisamente las que vamos a estudiar, que son sintetizadas por los seres vivos, que se van a llamar entonces biomoléculas, y las artificiales, que son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido fabricadas por el hombre a través de un procesamiento de hidrocarburos que a su vez son basados en cadenas de carbono. Precisamente el carbono es ese material que ya habíamos conversado en otros tutoriales de este curso, que puede ser tan duro como el diamante o tan blando como el grafito. Ese material, ese elemento químico, es un sólido natural, inodoro, insípido e insoluble en agua, que se encuentra por todas partes, en la corteza terrestre, en la atmósfera, puede estar en estado libre o compuestos. En estado libre se puede encontrar formando carbones naturales como el grafito o el diamante, y combinado con otros puede estar formando óxido de carbono, dióxido de carbono, diferentes tipos de carbonatos, por ejemplo el carbonato de calcio, o compuestos orgánicos más complejos como los hidrocarburos. El carbono entonces puede ser usado a partir de los hidrocarburos en productos como el petróleo, el gas natural y todos los derivados, como van a ser los polímeros y el asfalto. Además, puede ser usado como componente del acero, tal como lo vimos en el estudio del acero. Veíamos que el agregar porcentajes pequeños de carbono le cambia sustancialmente las propiedades mecánicas a un acero. También en el formato de grafito se puede usar en minas de lápices, aditivos, lubricantes, pinturas, inclusive componentes del electrodo para soldadura. En la forma de diamante puede ser utilizado como herramientas de corte. También se puede utilizar en la fibra de carbono, que es una mezcla de carbono con poliéster, que permite utilizar láminas, pletinas o varillas, como estas que se ven en la figura, que se utiliza como reforzamiento estructural, sobre todo cuando hay daños por terremoto o deficiencias en cuanto a resistencia de un elemento, se pueden forrar con fibra de carbono. Luego están otras aplicaciones más avanzadas que no son de ingeniería civil, como los fulerenos, que son nanotubos que se usan en campos actuales de nanotecnología, o los grafenos, que se utilizan en la electrónica para crear pantallas extraordinariamente delgadas. La madera entonces, como material orgánico, proviene de troncos, raíces y ramas, de árboles y arbustos. Su forma interna son células largas, como las que se ven en esta figura, delgadas, y ojo, que son fibras huecas. A esas fibras huecas se les llama celulosa y están adheridas por medio de lignina. En la formación de la madera, estas fibras que se van creando van creciendo en el exterior del árbol, de manera que se va incrementando el grosor en capas sucesivas de la misma madera.
Existen muchas variedades de maderas, tantas como tipos de árboles puedan existir. En ese sentido, entonces, podemos encontrar maderas muy ligeras, maderas muy pesadas, maderas muy resistentes, maderas que absorben más o menos humedad y maderas que pueden ser más o menos atacadas por insectos y hongos. Entonces vamos a ver más adelante que uno de los problemas más serios de la madera es precisamente ser un material orgánico y en consecuencia estar afectado por insectos, hongos, absorción de agua, etc. Por otro lado, en la parte, digamos, positiva de la madera es que es muy versátil, se usa para fabricar muebles, se usa en la construcción, se usa en artesanía, en la decoración, es decir, tiene usos muy amplios. Evidentemente, la explotación de la madera requiere todo un estudio de desarrollo para no generar impactos ambientales, porque está claro que la madera tiene que ser cortada de árboles y por lo tanto debería ser sustituido esos árboles que se van cortando por nuevos árboles de manera que el bosque maderero sea sostenible en el tiempo. Si lo vemos a nivel de macroestructura y vemos aquí la sección transversal de un tronco en esta figura, veríamos que en la parte exterior está la corteza. La corteza tiene dos caras, la externa y la interna. Entre la corteza y lo que en sí es el leño del árbol, se da una capa que se conoce con el nombre de cambium. Esta capa es una interfaz entre lo que en sí es la corteza y lo que en sí es el leño. Es decir, el leño sería todo lo que queda dentro del espacio contenido por la corteza. La función del cambium es precisamente generar el crecimiento. Ahí se van formando nuevas células de celulosa que van haciendo que crezca la sección del árbol. Y eso hace entonces que dentro del leño se den dos áreas claramente identificables. Lo que se llama duramen, que es la parte más céntrica del árbol, es decir, la parte que a su vez sería más dura, y la albura, que sería la parte más cercana a la corteza y que serían entonces fibras más recientes y en consecuencia menos resistentes. Eso hace entonces que en la parte más cercana al centro tengamos lo que se llama el leño temprano, es decir, más viejo por decirlo así, y el leño tardío, que es el que está más cerca de la corteza y que son células más nuevas. Esto va a hacer una diferencia importante en las resistencias y características mismas de la madera. A nivel microestructural, la biomolécula básica de la madera es la celulosa. Entonces, esta celulosa tiene hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Y es básicamente alimento para muchos seres vivos. De hecho, los humanos de alguna manera también ingerimos celulosa en ciertos tipos de materiales vegetales. Entonces, estos átomos que forman la celulosa son covalentes múltiples, forman esqueletos muy resistentes en estructuras lineales ramificadas, pero ojo, que van formando una especie de tubos. Entonces, la celulosa, que es la que forma estos cientos de varios miles de unidades de un material que es básico para el desarrollo de los seres vivos, que es la glucosa, básicamente azúcar. Y por eso es que es tan atractiva para insectos, hongos, etc. Esta celulosa entonces tiene esa microestructura lineal o fibrosa con cadenas yuxtapuestas de glucosa que la hacen impenetrable al agua, fibras compactas, pero estas son las fibras que forman la pared de la microestructura que llamamos celulosa, porque debido a esa forma hueca, entonces lo que ocurre es que dentro del hueco sí que puede entrar el agua.
De ser impenetrables al agua, estamos hablando que no penetran dentro de la microestructura, pero sí puede entrar agua dentro de ese tubo o microtubo que forma la celulosa. Ya vamos a ver la importancia de ello. La madera, al igual que otros materiales de construcción, tienen sus normas. Tenemos normas para describir pruebas, como pueden ser pruebas de flexión, pruebas de compresión, tanto perpendicular a la fibra como paralela a la fibra, y pruebas inclusive de cortante. Estas normas y formas de hacer los ensayos los encuentran ustedes en videos dentro del aula virtual, se ha colocado dentro de la unidad de estudio y ahí pueden ver cómo se realizan estas pruebas. Hay otras normas que controlan el contenido de humedad, debido a que esa presencia de humedad va a hacer que la madera se deforme y por lo tanto, si son para uso estructural, debe tener una humedad bien controlada para evitar deformaciones. Otra norma para la gravedad específica y una norma nacional es la que llamamos la norma técnica de control de calidad de materiales estructurales de El Salvador, que clasifica la madera en función de dos parámetros: si es madera conífera o es latifoliada. Aquí vemos la descripción de una madera conífera. Son especies vegetales de hoja perenne en forma de aguja con semillas alojadas en conos, que se constituye por células que se llaman traqueadas. Ejemplo, es más fácil de visualizar el pino. Y las latifoliadas, que son especies que tienen hoja caduca de forma ancha y que la constitución de las células se llaman vasos. Ahí encuentran el roble, caoba, teca, entre otros. Una manera más fácil de visualizar la diferencia la encontramos en esta imagen. Las coníferas es un tronco recto cónico hasta su ápice revestido por ramas. Visualicen un pino y ahí queda bien claro. Y las latifoliadas, el árbol es de copa ramificada, bien definida y su tronco varía en dimensiones y formas. También por las hojas se pueden ver que en las coníferas la hoja es escamosa, en cambio en las latifoliadas la hoja tiende a ser más ancha o frondosa. ¿Qué consecuencias tiene usar una madera conífera o una latifoliada? La diferencia para nosotros en la ingeniería civil tiene que ver con los esfuerzos. La norma técnica que complementa el Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de El Salvador establece estos parámetros como valores permisibles. En flexión, que se denomina F'B, las latifoliadas tienen un esfuerzo permisible de 150 kilos centímetro cuadrado y las coníferas menos. Tensión paralela a la fibra, observen, es F'T. También las latifoliadas tienen un esfuerzo permisible mayor que las coníferas. E igual ocurre con la compresión, sea paralela a la fibra o perpendicular a la fibra. Las latifoliadas tienen más resistencia, más esfuerzo permisible que las coníferas. Un detalle importante es que estos parámetros están establecidos para un contenido de humedad del 18%. La presencia de humedad nos va a hacer variar sustancialmente los resultados. Pero estos son como los esfuerzos permisibles, los esfuerzos que podríamos considerar parámetros de referencia para estos tipos de maderas. Y esa es entonces la importancia desde el punto de vista mecánico. Desde el punto de vista de la forma de la madera aserrada tiene secciones que la industria maderera establece en función de dimensiones. En esta tabla vemos dimensiones nominales y dimensiones terminadas. Es importante que las dimensiones terminadas sean verificadas en el aserradero porque pueden variar mucho de un aserradero a otro. Y aquí vienen nombres que poco a poco tendremos que ir comprendiendo. La regla Riostra, también conocida simplemente como Riostra, tiene una dimensión nominal de 1 por 2 pulgadas, es decir, una sección rectangular. La regla Pacha también es rectangular, pero es más grande,
vea que tiene el doble del ancho de la regla riostra. Es decir, que la regla pacha es el doble de la riostra, o lo puede ver al revés. De una regla pacha se sacan 2 riostras. Luego la costanera, que es una sección rectangular, más bien cuadrada, de 3×3. Lo que ocurre es que muchas veces en el mercado encontramos de 2,5×3 o de 2,5×2,5. Por eso es tan importante que cuando vayamos a hacer un diseño estructural o comprar material, verifiquemos las dimensiones reales que el aserradero nos proporciona. Y entonces así ven ustedes distintas formas de piezas de madera. Ahora, ¿por qué esa variación? Esa variación tiene su razón de ser en el proceso mismo del aserrado. Observen esta imagen. Este es el tronco de un árbol que ha sido aserrado y se han sacado distintas piezas optimizando las medidas. Por ejemplo, aquí al centro se ve que han sacado una pieza grande, una especie de pilar. Luego hay otras piezas que podrían ser costaneras. Por acá, más cerca de la corteza, piezas que podrían ser tablas. Y depende también la medida del árbol, entonces es el corte que el aserradero va haciendo. Por eso es que no vamos a encontrar una medida estandarizada en todos los aserraderos. También quiero llamar su atención, aprovechando esta figura, de un detalle importante. Observe que la madera que está al centro tiene incluso un color más oscuro y corresponde a la parte más dura de la madera. En cambio, las que están más hacia la corteza tienen un color más claro y están, digamos, en la parte más blanda del tronco. Quiere decir entonces que para poder estandarizar estos resultados se nos vuelve complicado porque depende de la zona del árbol donde haya sido cortada la pieza, así será su variación en las propiedades mecánicas. Observe, por ejemplo, esta pieza de aquí abajo. Tiene una parte que está más dura y otra que está más blanda. Inclusive se pueden observar las líneas que van formando los anillos de crecimiento del árbol. Luego también esta imagen nos puede dar una idea de lo que es dirección paralela y dirección perpendicular a la fibra. Cuando decimos dirección paralela, es que vamos en la dirección del eje longitudinal del tronco del árbol. ¿Por qué? Porque en esa dirección van las fibras. Así fueron creciendo o apareciendo las fibras de celulosa nueva que fueron dando forma a este tronco. Y cuando decimos dirección perpendicular a la fibra, será una dirección tangencial a una sección transversal del árbol mismo. Entonces, vemos que los cortes en la madera van dando forma a estas piezas. Por ejemplo, reglón, cuartón, que puede ser de 3×6, de 3×7, tabla, que puede ser de 1×12 o 1×18, estamos hablando de pulgadas, el tabloncillo, que es la misma tabla pero más gruesa, o secciones más grandes como vigas y pilares. Entonces, todas estas medidas, vean por ejemplo acá, tenemos en esta figura una tabla, a la par un tabloncillo. Observen que la tabla tiene un espesor menor, el tabloncillo un espesor mayor. Esta otra figura representa un cuartón. Todas estas secciones van a ser importantes para cualquier cálculo, ya sea cálculo estructural o cálculo de materiales para una utilización en una estructura de madera o inclusive en una estructura temporal como puede ser un encofrado. Por otra parte, hay toda una industria de la madera procesada. Esta es entonces ya un proceso de segundo plano que se trabaja con el acerrín que va saliendo de la madera o otros materiales vegetales que puedan formar entonces dos tipos de configuración. Lo que vamos a llamar la madera contrachapada, que la forma más fácil de que lo visualicen es con el plywood, o aglomerados de madera. Entonces la madera contrachapada son láminas de madera, lo podemos ver acá en esta figura, donde vemos que diferentes capas de madera van siendo prensadas y luego se forma prensadas y pegadas, y se forma un panel de diferentes capas de madera. Eso van a encontrar ustedes el nombre genérico plywood,
que es madera plegada, pero que en realidad son maderas prensadas y pegadas. ¿Okay? En el caso de los aglomerados, son piezas fabricadas con viruta. En el caso del plywood, son como capas de madera delgaditas que han sido prensadas. En el caso del aglomerado, son virutas o fibras que se mezclan con una cola sintética, con un polímero, y entonces se van formando tableros. Aquí pueden haber diferentes nombres, diferentes marcas. Uno de los más usados es uno que se conoce como tablero de MDF, que significa fibra de densidad media. Pero en el mercado pueden encontrar otros, incluso algunos hechos a base de bagazo de caña, otros de desechos de café, etc. Entonces esto sigue siendo madera, pero una madera procesada, ya no es la madera aserrada que sale del tronco de un árbol. Sea madera aserrada o madera procesada, tiene 6 factores que afectan a su calidad: la putrefacción, el enmohecimiento, la carcoma, las termitas, el fuego y las condiciones atmosféricas. Vamos viendo uno por uno para que comprendamos las limitaciones que tiene la madera como material de construcción, por supuesto. La putrefacción es el proceso de descomposición de los elementos químicos que forman parte de la misma microestructura de la madera. Entonces, para preservarla, pues habría que darle un proceso previo a nivel de barniz para que este proceso no se controle. Esto entonces es una imagen de una madera podrida, en otras palabras. Esto es propio de un material orgánico. Luego está el enmohecimiento. El enmohecimiento es ataque de hongos. Básicamente se dan erupciones que van apareciendo en la madera, generalmente de aspecto blanquecino, y sobre todo en ambientes húmedos. Países como el nuestro, que tienen humedades relativas muy altas, hacen que la madera se vea enmohecida con mucha frecuencia. La prevención sería pues tratar de ocuparla en lugares donde no haya favorecimiento del hongo. En el caso de El Salvador es un poco difícil, y una manera de poderla tratar una vez ha sido atacada es lanzarle aire caliente para destruir toda la capacidad, digamos, de producción del hongo. Evidentemente habrán partes que ya no tendrá forma de resolverse y que pues habrá que sustituirlo, las partes enfermas, y restaurar. Eso es entonces el enmohecimiento. Pero también está la carcoma. La carcoma son larvas de insectos que pusieron sus huevos en el árbol. Como ven en esta figura, está adentro de la madera. Los huevos quedaron dentro de la madera y después nace la larva, y lo que comienza ella es a comer la madera y va produciendo galerías internas. La va procesando y va quedando entonces un polvillo tipo acerrín, que usted lo puede ver en una madera atacada por este tipo de plaga. Para preservarla o tratar de controlarla se puede aplicar carbolineo, otros productos, pero eso sí, una vez se ha iniciado el ataque de los insectos, lo que hay que hacer es inyectar un insecticida, mientras no lo va a poder resolver. Sería interesante que vieran en sus casas si tienen elementos de madera, como puertas, hilos falsos, muebles, etc. Observen si tiene enmohecimiento, observen si hay algunos volcancitos de algo que parece acerrín, que es el procesamiento digestivo de la carcoma, y entonces ahí pueden ver ustedes el nivel de destrucción que se puede dar en la madera. Pero también están las termitas. Ojo, no hay que confundir las termitas con la carcoma. La carcoma son larvas que quedaron como huevos dentro del árbol y que nacen y crecen dentro de la madera. Las termitas atacan de afuera hacia adentro, no son más que hormigas, también conocidas como comején, pero también hay otros insectos como el escarabajo, la polilla, etc. Y que lo que se requiere acá es el uso de insecticidas. Hay un insecticida muy usado en El Salvador que se llama comegenol, pero que muchas veces, debido a que no hay una verdadera industria de la madera en el país y hay desconocimiento o poca tecnología, puede suceder que muchas veces en los aserraderos o los carpinteros
le digan que basta con aplicarle comegenol para proteger la madera. Esto no es cierto. El comegenol le sirve contra las termitas, nada más. Pero no le detiene el moho, no le detiene la larva, ni otros aspectos que vamos a ver adelante. Entonces están las termitas, además de las larvas. Luego está el fuego. La madera es un material combustible, sin duda alguna. Y en caso de un incendio, el primer material que comienza a destruirse, la acción del fuego, es muy destructivo. ¿Podríamos protegerlo del fuego? Sí, pero tendríamos que colocarle amianto, yeso, barnizar con ciertos productos que protejan, que eso entonces lo que haría es encarecer una estructura de madera. Pero bueno, existen metodologías. Luego están las condiciones atmosféricas. La humedad hace entonces que el agua penetre en las fibras de celulosa y lo que hace es aumentar el volumen, deformar la madera, además de hacerla más propensa al ataque por hongos. Usted habrá notado en su casa, si tiene puertas de madera, que en el invierno las puertas aumentan de tamaño, se traban, se hinchan, y en el verano vuelven a su dimensión normal. Entonces, ese proceso de expansión y contracción lo que hace es acelerar agrietamientos, deformaciones y, por supuesto, disminución en las propiedades mecánicas. Las condiciones atmosféricas, países como el nuestro, de mucha humedad, mucha lluvia, hace que la madera sufra con las inclemencias del tiempo y por eso, si va a estar expuesta al medio ambiente, tiene que tener una adecuada protección y mantenimiento. Para lograr un estado óptimo de la madera o acercarnos a ese estado óptimo, debe tenerse en cuenta dos procesos: el secado de la madera y la protección superficial. Pero esta protección superficial es la aplicación de químicos que le ayuden no solo para protegerlo del intemperismo, sino contra el ataque también de los insectos y el efecto interno de la carcoma. Veamos entonces qué significan estos dos procesos. El secado lo que pretende es eliminar el agua, tanto el agua libre como la mayor cantidad de agua absorbida posible. Conforme se seca la madera, el agua va saliendo de esas cavidades de las microcélulas que están dentro de la madera, que es la celulosa, y entonces van quedando solo las paredes celulares. Entonces esto produce un efecto de contracción. La pérdida de agua debe ser controlada hasta alcanzar el equilibrio que se llama equilibrio higroscópico. Este secado debe realizarse de una manera correcta, evitando la aparición de tensiones en el interior de la madera y asegurando que se le dé un adecuado tratamiento a esos procesos de dilatación y contracción. La idea es tener una humedad baja, en el orden de un 8 o un 10% como máximo, para poder evitar que posteriormente se produzca ese efecto. Es decir, hay que secar la madera para luego protegerla y evitar que le entre el agua. Ese secado tiene dos tipos, básicamente. Un secado al aire libre, que es colocar las piezas pues, en un lugar resguardada de la lluvia y dejar que se vaya secando progresivamente. Pero también hay un secado artificial que se le llama secado al horno, que es colocar el material dentro de unos cuartos controlados, controlan la temperatura, la circulación del aire, etc. Y se va produciendo entonces ese proceso de secado artificial controlado. También se puede dar pues un secado mixto, una parte al aire, otra parte al horno. Aquí hay una ilustración de cómo sería un secado al aire, que simplemente, pues nada, que le dé el sol y el aire, que no le dé la lluvia, y un secado al horno, que ya es un proceso mucho más industrializado y más controlado. De nada le sirve que a usted le vendan madera secada al aire, porque si no ha sido controlada su cantidad de agua interna, pues puede ser que esa agua interna después le produzca hongo, le produzca contracciones, le produzca grietas, etc. Entonces hay que estar muy seguro de cómo es el proceso de secado. Es muy frecuente preguntar en un aserradero y preguntar, ¿tiene la madera ya tratada? Sí, les. Si usted pregunta qué le han hecho, seguramente es secado al aire y comegenol. Entonces, evidentemente esa no va a ser una madera óptima
y por lo tanto le va a dar problemas de deformación, de contracción, de agrietamiento, de durabilidad y de ataque a los agentes que hemos mencionado. Una vez que hemos hecho el secado, se le da una protección superficial, donde el concepto de esta protección al margen del producto que se utilice debe ser un fungicida, es decir, que destruya hongos, un insecticida, es decir, que destruya insectos, y un fijador que le produzca la protección contra el intemperismo. Los usuales: cobre, arsénico y cromo. Claro, el problema del arsénico es su peligrosidad y se sustituye por algún otro tipo de producto. Entonces, importante verificar qué productos vamos a utilizar, sea de la marca que sea, ver el procedimiento y revisar que realmente cumpla con estas tres características esenciales, que sea fungicida, insecticida y fijador. Para el caso, volviendo al tema del comegenol, el comegenol es insecticida, pero no es fungicida ni es fijador. Entonces puede ser que usted combine el comegenol y un sellador, pero se le olvida la parte de los hongos. Entonces debemos de buscar un producto adecuado para hacer el proceso de protección de la madera. ¿Para qué usamos la madera en construcción como obra falsa? Bueno, podemos hacer oficinas provisionales, es muy frecuente encontrar esta forma, mesas de trabajo de armadores y carpinteros, elementos para trazo y nivelación, estructuras para soportar excavaciones que les vamos a llamar ademados, o también en encofrados que sirven para darle forma al concreto mientras está en su fase de fraguado inicial sobre todo y parte del fraguado final antes de su endurecimiento definitivo. En obras, digamos, permanentes, pues pueden hacer edificaciones, casas, etcétera. Lo que ocurre es que en El Salvador el uso de la madera tiene dificultades. Primero, por la tecnología, acabamos de explicar, del secado y de la protección, pero también el precio. La madera en El Salvador es cara, dado que no tenemos bosques madereros importantes. Si usted ha vivido o viajado a otros países, observará que el uso de la madera es mucho más frecuente en construcción que lo que se usa aquí en El Salvador. Además, tenemos otro problema, no solo que la madera es cara, sino que también el obrero que trabaja la madera, que se llama carpintero, tiende a ser escaso y muchas veces sin una formación técnica apropiada. Entonces son limitaciones del uso de la madera. Veamos ahora entonces un poco más en detalle algo que nos interesa para complementar el concreto y el acero que ya estudiamos, que son los encofrados. El diseño de encofrado es algo importante que se usa en la construcción, que no viene en los planos estructurales porque dependen de las decisiones logísticas del constructor. Entonces estudiémoslo un poco más en detalle. El encofrado, también llamado cimbra, es ese conjunto de piezas de madera, de metal, en realidad de cualquier cosa, puede ser un plástico, un polímero, titanio, puede ser cualquier cosa, pero madera lo usamos por ser, digamos, reutilizable, y lo metálico también, y tratamos de usar madera relativamente barata como la madera de pino, dado que el tiempo de uso del encofrado es relativamente corto. La función del encofrado es contener el concreto y darle forma hasta que haya endurecido lo suficiente. Si lo vemos en este esquema, este es un esquema de un encofrado de una columna. Recuerden que columna es un elemento vertical. Profundizaremos más en el próximo ciclo el concepto mismo de columna, pero podemos identificar elementos básicos de un encofrado. El molde es la superficie sobre la cual va a estar en contacto el concreto. Pero también ese molde, por ejemplo aquí está formado por reglas, necesita elementos de sujeción. ¿Por qué? Porque si no se abre. Entonces acá el dibujo muestra otras reglas, pero qué sé yo, pudiera ser que el molde sea de tabla y los elementos de sujeción sean de costanera, por ejemplo. Y luego elementos para estabilidad general. Estos elementos inclinados que podrían ser puntales metálicos, cuartones de madera, etc. Entonces estos tres componentes son los que se tienen que definir para hacer un encofrado.
Claro, usted tiene siempre la alternativa de decirle al carpintero, define tú el molde, el elemento de sujeción y el elemento de estabilidad. Pero les quedará siempre la duda de, primero, si es el proceso más económico, segundo, si es un sistema resistente. Puede ocurrir que al vaciar el concreto, pues cuando entre el concreto dentro del molde, pudiera ser el caso que el empuje lateral termine deformando el molde y que se abra. Y si se abre, puede ser que quede la columna deformada o inclusive se abre completamente y se pierde el concreto. Entonces, por eso necesitamos un diseño de encofrado para garantizar economía, resistencia y estabilidad. Para cualquier diseño estructural, lo primero es establecer las cargas que van a afectar a ese elemento. En el caso del encofrado, tenemos cargas verticales y fuerzas laterales. Dentro de las cargas verticales estará el peso del concreto mismo, que tomaremos un parámetro de 2.400 kilos por metro cúbico, parámetro bastante aceptable. Está el peso mismo de los moldes, están las cargas vivas durante el colado. Cargas vivas son cargas que no son permanentes. Por ejemplo, los obreros que van a estar haciendo el proceso, si se va a colocar un equipo sobre el encofrado, por ejemplo, vibradores, si fuera una losa, reglas vibratorias, qué sé yo, y cualquier otro peso propio de materiales que estén gravitando sobre el encofrado. Pero quizá lo más difícil es establecer el valor de la presión lateral del concreto, porque depende de muchos factores, del tipo de elemento. No es lo mismo la pantalla de un muro que la cara lateral de una columna. Un muro, piense usted, una pared de concreto, por ejemplo. La forma de colocación o vaciado, no es lo mismo hacerlo con balde que hacerlo con bomba. La velocidad del vaciado, porque eso va a ir generando más o menos presión sobre el molde. La temperatura del concreto, el tipo de cemento, el revenimiento que estemos usando en el concreto, es decir, qué tan fluido o no fluido es, el uso de aditivos. Si usa acelerante, pues más rápido va a endurecer, si usa retardante, pues va más lento, e inclusive el proceso de consolidación. Si es con vibrador o si es un concreto ya con la fluidez suficiente que no necesite vibrado. Entonces, comprender esa presión lateral pasa por entender que es una presión variable, y si ustedes observan esta figura, la envolvente de presión lateral es una ecuación cuadrática de tipo parabólico, o sea que no es lineal. Sin embargo, se pueden hacer suposiciones de linealidad, por ejemplo esta línea, voy a marcarla en otro color para visualizarla mejor. Digamos que si yo trato de modelar esta parte como que si fuera agua con una presión lineal, y al llegar a un cierto punto modelarlo como un rectángulo, entonces tendría una carga triangular más una carga rectangular. Porque tampoco es cierto que el concreto se pueda modelar como un fluido, es decir, siguiendo una línea totalmente triangular, como que si fuera la presión hidrostática del agua. Nos encantaría, pero no es cierto. Entonces, la realidad es muy compleja. Además, debemos considerar que esta presión comienza en el fondo del molde, digamos que el molde fuera este rectángulo, aquí comienza la presión. O sea que originalmente la presión tiene una cierta altura, que no necesariamente es la altura del molde. ¿Por qué? Porque si el molde es muy alto, el concreto va vaciándose lentamente, la parte de arriba del molde no tiene presión. Pero también ocurre otra cosa. Cuando va subiendo el concreto dentro del molde, a lo mejor la parte de abajo del concreto ya entró en su fase de fraguado. La fraguado inicial ya pasó, está en el fraguado final. Entonces tendríamos esta parte más arriba. Ya abajo ya no habría presión del concreto y a lo mejor arriba tampoco, pero en medio sí. Y llegará a un punto entonces donde la presión del concreto llegará hasta la parte superior, pero ya toda la parte inferior estará endurecida. Entonces prácticamente estamos ante la presencia de una carga parabólica
móvil. Y eso nos obligaría, oiga usted, a hacer líneas de influencia haciendo los cálculos con una carga parabólica. Evidentemente puede hacerse, sí, pero para una estructura que va a ser temporal, realmente no vale la pena. Entonces buscamos simplificaciones para poder evaluar esa presión lateral del concreto de una manera práctica, de una manera razonable, porque al fin y al cabo es un molde que va a estar, qué sé yo, 2 o 3 días, por ejemplo. Acuérdense que ya al segundo día ya estamos en la fase de endurecimiento permanente. Es decir, que un molde lateral lo podemos estar quitando a los 48 horas. Voy a estar haciendo un diseño sofisticado de ingeniería para una estructura que va a estar 2 días. Entonces lo que hacemos es abocarnos a fórmulas empíricas. Para el caso, estas fórmulas son de la CI, poco raras, pero veámoslas. Si es para muros o es para columnas, son unas ecuaciones empíricas en función de un parámetro que llaman R, que es la velocidad de colado, y un parámetro que llaman T, que es la temperatura. Entonces, según el parámetro R, si es menor de 2 o es mayor de 2, entonces tiene una fórmula diferente donde entra la temperatura. Ahora, en el caso de columnas, la ecuación es más sencilla, pero siempre entra en función de R y de T. R es el vaciado, velocidad del vaciado, temperatura en grados centígrados. Y obtenemos estos valores en kilos por metro cuadrado. Pero aún así, muchas veces no tenemos control exacto de la velocidad del vaciado o de la temperatura. Entonces, puede ser que tengamos que usar expresiones incluso más simples. Por ejemplo, en este caso hay un criterio de limitación del ACI donde dice que se elige el menor de estos 3 valores. La P máxima calculada teóricamente con R y con T, pero también se compara con 2400H y con 9765. El menor de esos 3 valores es el que se usa para diseñar muros. Y de manera análoga, la P máxima calculada con las fórmulas anteriores, o 2400H o 14600, el menor de los 3 valores para columna. Observe que son presiones bien altas. Entonces, de alguna manera podemos buscar expresiones simplificadoras para la presión lateral del concreto. Ahora bien, una vez tenemos las cargas, sean estas verticales o sean laterales, vamos a hacer revisiones o verificaciones de comportamiento de mecánica estructural. Vamos a revisar o verificar la flexión, la deflexión, el cortante y si hubiera flexocompresión, pues chequeamos flexocompresión. Veamos esto. ¿Cuál es el concepto de una revisión estructural de este tipo? Pues lo que pretendemos es que el momento resistente en una pieza del encofrado sea al menos igual al momento flector actuante. Y si nos vamos a esta expresión del momento resistente, pues llegamos a que el esfuerzo es mc entre i. Despejamos el momento y nos queda acá es el esfuerzo, la inercia, y c que es la distancia del centroide al extremo del elemento. Por lo tanto, podemos calcular, si tenemos la geometría de una sección, podemos sacar I, podemos sacar C, y si tenemos un parámetro de esfuerzo máximo, podemos sacar el momento resistente. Y el momento actuante lo sacamos por estática. Va a ser Q o W, L cuadrado, por un factor. Ese factor va a depender de si está simplemente apoyada, si está empotrada, si está múltiplemente apoyada, etc. O sea que esto básicamente es, esta parte de acá de la derecha es estática y esta parte de la izquierda es mecánica de materiales. Observe qué interesante que vamos a combinar su curso de estática con su curso de mecánica de materiales con su curso de construcción. Entonces, si convenientemente se define el módulo de sección Z como la relación I entre C e igualamos estas dos expresiones, se obtiene esta expresión de acá, que es un valor de L, donde L es la luz libre entre apoyos. ¿Verdad? Para entenderlo mejor, aquí en esta misma
diapositiva encuentran ustedes qué es cada uno de esos parámetros. MR, momento resistente, MF, momento flector, es decir, el primero viene de la mecánica de materiales, el segundo de la estática. FM, el esfuerzo de flexión, que sería el valor máximo que aguanta el material, que eso vendría de laboratorios, de un ensayo de flexión. W, la carga uniformemente distribuida, que vendría de un análisis de carga. Luz libre es lo que vamos a buscar, que es la distancia entre apoyos. Y K es el coeficiente que va a variar según sea una viga simplemente apoyada o una viga continua. Ese K podría variar dependiendo de la configuración misma de la viga y sus apoyos, pero para efecto de encofrados, básicamente o es simplemente apoyada o es continua. Pudiera darse el caso de un empotramiento y podríamos buscar cuánto es ese coeficiente. Entonces, esa es la verificación por flexión. Verificar que el momento resistente sea al menos igual que el momento actuante, que es la condición de equilibrio, y ahí calculamos la separación de los apoyos para que no falle por flexión. Pero también se puede verificar por cortante. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente lo mismo, solo que ahora con el cortante. Se calcula un esfuerzo, una fuerza cortante, digamos, resistente, BR, y una fuerza cortante actuante. La fuerza cortante resistente la obtenemos de la mecánica de materiales. Para una sección rectangular es 2/3 del esfuerzo cortante por el área. Si se van a su curso mecánica de materiales, llegarán a aquella expresión donde tau es igual a VU sobre IV, que es la fuerza cortante, por Q, que es un parámetro de integrales de área, entre el momento de inercia y el ancho de la sección. Simplificado para vigas de sección rectangular, pues sale esto, 2/3 de FB por A. Y el cortante actuante vendrá de la estática. Básicamente es un Q por L o W por L por un factor K que depende del tipo de viga. Entonces, la expresión de equilibrio nos lleva a que la fuerza cortante resistente sea al menos igual que el actuante, y de ahí se despeja L, que es la separación de los apoyos. Podemos ver acá la nomenclatura. BR, cortante resistente, BA, cortante actuante, FB, el esfuerzo cortante, el tau, que saben ustedes en mecánica de materiales, A, el área de la sección, y el coeficiente, que es 0.5 para viga simplemente apoyada o 0.6 para viga continua. Y esto es entonces la verificación de cortante. ¿Qué obtenemos con esa L? La separación de apoyos para que la sección que estamos analizando no falle por cortante. ¿Ok? BR al menos igual que VA. Luego está la deflexión. La deflexión implica que hay que imponer un valor máximo a la flecha, que dependerá del criterio. Por ejemplo, puede ser L entre 270 o L entre 360, o un valor absoluto dependiendo del nivel de acabado. Podemos decir, no quiero que se deforme el molde porque va a ser un concreto visto, le impongo 1.6. Si a lo mejor va a llevar repello y ahí emparejamos, pues un criterio puede ser 3.2 milímetros. Y a lo mejor algo que va enterrado, podemos darle 6.4. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El mismo concepto. Se calcula la flecha para la condición de la viga que tenemos, QL cuarta o WL cuarto sobre EI por un factor que depende del tipo de viga. Se despeja L en función del parámetro que hemos puesto como máximo. Aquí tienen los valores de K según el tipo de viga. Una viga simplemente apoyada de 5 sobre 384, una viga empotrada 1 sobre 384, una viga continua 1 sobre 128. Y entonces comparamos que la flecha calculada no sea mayor que el parámetro que hemos puesto. Suele suceder que se escoge el menor de los valores entre la flexión y la deflexión y después se verifica la flecha, o se saca el valor de L para la flecha que le damos impuesto. Entonces ya vimos verificación por flexión, por cortante, por deflexión. Este podría ser el caso, por ejemplo,
de un elemento flexionante como la cara lateral del molde de una columna, la cara lateral del molde de una viga o el asiento de una viga, pero también pueden haber casos donde tengamos puntales para soportar, qué sé yo, el molde de una viga, por ejemplo. Entonces acá tendríamos que ir, entonces vamos a la fórmula de Euler, que es la que describe el comportamiento del pandeo de un elemento sometido a compresión, como en esta figura. En esta figura tenemos un elemento vertical, que podría ser un puntal, funcionando como columna, donde L es la altura libre, D el ancho de la sección transversal, H la sección mayor de la sección transversal, y entonces aplicamos el concepto de esbeltez, en este caso referenciado a la relación L sobre D, es decir, la longitud libre no ariostrada entre la menor dimensión de la sección transversal. Si esto es menor que 10, entonces se considera que funciona como columna corta y entonces la fuerza máxima será el esfuerzo permisible en compresión paralelo a la fibra por el área de la sección transversal, que sería D por H. Si esta relación de esbeltez L sobre D está entre 10 y un factor K definido por esta relación, donde se vincula la elasticidad de la madera y el esfuerzo permisible en compresión, entonces la fórmula para calcular la fuerza máxima, la carga máxima que soporta el puntal, es esta que está expresada acá como un factor modificante a la expresión de la carga máxima como columna corta que habíamos visto anteriormente. Podemos ver que cuando es columna corta es FC por A, que es el mismo factor que está acá, solo que ahora multiplicado por una relación donde aparece la esbeltez y un factor K. Y si el factor L entre D es mayor que K, entonces la fuerza máxima se calcula con esta expresión donde aparecen factores empíricos que afectan a la fórmula de Euler, básicamente. Esta fórmula está desarrollada entonces para una sección rectangular, contiene ya factores de seguridad razonables. Aquí este factor puede variar de una normativa a otra, del tipo de madera, etcétera, pero este valor es razonable y suficiente para hacer un chequeo, obtener entonces el esfuerzo máximo en función de FC, que es el esfuerzo permisible en compresión, y entonces esta fuerza máxima P la comparamos contra una fuerza actuante que vendría de las reacciones que provienen de la parte que esté soportando el puntal. Es decir, que esta fuerza indicada en color rojo vendría de las reacciones. Por ejemplo, puede ser una viga, sería la reacción de una viga que se apoya en una serie de puntales. Entonces calculamos por estática el valor de esta reacción y ese valor lo comparamos contra la fuerza máxima dependiendo de la esbeltez que tenga el elemento. O sea que nuevamente es una revisión y si el chequeo no pasa, pues habrá que cambiar la sección. A lo mejor si esto es un cuartón, poner 2 cuartones o a lo mejor controlar la longitud libre no ariostrada poniendo un elemento al centro. En resumen, entonces, los chequeos que tenemos para hacer una revisión de encofrado son la revisión por flexión, por deflexión, por cortante y si hay un elemento en flexocompresión, la fórmula de Euler modificada para secciones rectangulares de madera.